A ver, ¿qué fue lo que se les quedó con esto? ¿Qué nos están diciendo aquí? Es que hay muchos datos, ¿no? Que se tapan, aparte de que tiene sus fundamentos, no solamente fue creada por alguien de origen, sino que se fue observando, se fue aplicando el método hasta llegar a esos casos, y después se hizo Y habla de la cultura de la población, de cómo nos estuvieron empleando ese aspecto de los norteamericanos. Y qué estudios estuvieron utilizando, pues es metodología. O sea, esa va a ser una de las críticas que van a hacer los comprensivos y los marxistas a los empíricos. O sea, la cuestión del abuso, ¿sí? Del dato, el abuso de la correlación, el abuso de tanta cuestión estadística, ¿no? Que al final de cuentas tenemos que reflexionar, ¿sí? ¿Cuánto fue que vivió Augusto Comte? ¿En qué siglo? 19. Y es hasta principios del 20 que llega otro y lo cuestiona. Quiere decir que hubo casi un siglo en que nadie lo cuestionó, en que el dato empírico era considerado irrefutable y totalmente válido. Y esto, desgraciadamente, ha seguido permeando en muchos de los investigadores. En México, por ejemplo, y como comentaba la vez pasada, hay mucho más investigación cuantitativa, o sea, análisis de datos duros, que análisis de carácter fenomenológico, o comprensivo, o crítico. No hay, ¿sí? Y la muestra yo la tengo siempre con las tesis, ¿no? Yo creo que he asesorado como 300 tesis en mi vida, y nomás tengo 3 que no son cuantitativas. Todas las demás, todas las 990 y tantas son cuantitativas. 3, nada más no. El dato duro es fascinante, ¿eh? O sea, al final de cuentas, por eso la ciencia empírica pues desarrolló que la psicometría, que la econometría, que todo esto era porque nos llevaba a eso, precisamente ese análisis. Entonces, ¿cuál es la metodología que precisamente está planteando estas presentaciones? ¿Sí? Nos dicen, fíjense, por eso es metodología empírica, no causal, en ese sentido, dice, interpreta, ¿verdad?, las condiciones existentes, los puntos de vista y lo que está bien. Eso es lo que va a hacer. Tanto dato debe de rebasar la tabulación. Aquí la cuestión es que si nos quedamos solamente con las gráficas no nos va a servir. Tenemos que llegar a la clasificación del análisis y la interpretación también de los datos. Sí. No se manipulan las variables porque se considera que es la matemática lo más duro. Y bueno, se usa en todos los lados, en el centro educativo, en la fábrica, en la escuela. Y una de las cosas importantes de este tipo de dato es que nos sirve a veces para solucionar problemas. Dijéramos que el análisis empírico más fuerte que tenemos en el país es el censo. Ese es el análisis empírico más válido porque es casa por casa. Sí. O sea, con ellos no hay duda de que lo que están diciendo está falseado por una muestra o por un análisis cerrado. Simplemente van casa por casa y van preguntando todo lo que van haciendo, ¿no? Por eso no se hace el censo cada año. Se hace de vez en cuando porque van casa por casa. Pero una vez que ya tenemos los resultados, podemos clarificar objetivos. Por ejemplo, ¿no?, el análisis duro del censo puede decir que en México existen 55 millones de pobres. 5 millones, que es más de la mitad de la población. Si ya tenemos ese dato, ¿verdad?, ya tenemos un punto de partida y podemos clarificar los objetivos que quisiera lograr el Estado, por ejemplo. Obviamente el Estado con esos datos siempre en sus políticas va a haber una política de combate a la pobreza, a fuerzas. ¿Sí? O sea, porque no puede obviar lo obvio. Si le está diciendo el censo que más de la mitad de la población es pobre, pues tiene que meter políticas contra la pobreza. ¿Sí? Y ahora sí, pues ¿a cómo lo van a lograr? Pues tenemos, por ejemplo, en este caso las políticas del Estado, que están oportunidades, la cuestión de la lucha contra el hambre y cosas así, ¿no? Que supuestamente es para combatir un dato duro que le dio el INEGI, ¿eh? O sea, no porque llegó el presidente y dijo, es que creo que hay muchos pobres, no. Muchas de las decisiones que nos deja la sociología empírica es para solucionar problemas, ¿eh? Entonces
tenemos el método científico, ¿verdad? Que nace con una cuestión que observamos, un problema que está en la vida cotidiana. Nos hacemos preguntas, hacemos las hipótesis, hacemos la experimentación, las conclusiones, la documentación, descubrimiento y otra vez empieza, ¿no? Otra vez. Entonces, este es el método, ¿verdad? Que a base de la observación de lo que ya sabemos, por eso ahorita el ejemplo que teníamos, podemos decir que las familias tienen buen tiempo libre. Bueno, es una cosa a lo mejor que hemos observado así como de la vida, ¿no? Es decir, la mayoría de mis amigos tienen una vida horrible, ¿no? En su tiempo libre. Entonces, aquí está la observación empírica, ¿no? O sea, lo he observado. Ahora sí, me puedo hacer algunas preguntas. O sea, ¿todas las familias tendrán tiempo libre malo? ¿Cuáles son estas cuestiones que sí debo de preguntarme sobre el tipo de tiempo libre que tienen las familias? ¿Sí? Y una vez que digo aquí, puedo hacer hipótesis. Lo que decíamos hace rato, una hipótesis puede ser, dependiendo de la direccionalidad del padre en el tiempo libre, va a ser la direccionalidad del tiempo libre de los hijos. Esa es una hipótesis. No está comprobado, ¿eh? Puede ser que si los papás tienen un ocio nocivo, los hijos tengan un ocio autotélico, no sabemos, pero ya es una hipótesis precisamente que vamos a tratar, ¿verdad?, de experimentar, comprobar, sacar conclusiones, ver si estos datos puedo documentarlos para decir qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, así es como se va generando el conocimiento. De este tipo, y esto es importante, la mayoría de los estudios que se hacen son de carácter transversal o longitudinal. Y regularmente, esta es una cuestión que no se hace mucho en México, esa es una tristeza. Uno de los mejores estudios descriptivos longitudinales que se ha hecho en la historia la hizo el doctor Cravioto. El doctor Cravioto es un doctor de la UNAM que hizo un estudio, fíjense cuál fue la hipótesis. La hipótesis de él, eso fue en los años 50 del siglo pasado. Él dijo, a ver, el suplemento alimenticio impacta la vida de los individuos. Esta fue la pregunta que se hizo él. Dijo, ¿habrá influencia? Fíjense, gracias a sus estudios, ahora hasta la OMS tiene datos que se han reproducido en todo el mundo. ¿Qué hizo él? Dice, a ver, ¿el suplemento alimenticio tiene influencia en la vida de los individuos? Entonces él dijo, voy a medir a ver si es cierto. Y entonces fue al estado de Morelos y tomó dos grupos. Un grupo experimental y un grupo testigo. ¿Qué quiere decir? Al grupo experimental de recién nacidos, a ver, el suplemento alimenticio, en recién nacidos, impactan la vida de los individuos. Entonces seleccionó una comunidad en el estado de Morelos y a un grupo de recién nacidos, él personalmente les dio suplemento alimenticio por un año. A este grupo testigo no le dio nada, pero lo tenía bien ubicado. A este no suplemento. ¿Sí? Este sí suplemento. Y se arrancó a medir. ¿Qué creen que pudo haber medido, por ejemplo? Si el suplemento alimenticio impacta en la gente. Pues salud, ¿no? Por ejemplo, nivel de salud, ¿no? ¿En qué representaría la salud? Salud, ¿no? Por ejemplo, enfermedades que presentan los niños, ¿sí? En los dos grupos, Vitalidad. aprendizaje, todo eso, ¿verdad? Y uno muy importante, nivel de expectativa de vida, y se arrancó a medir, ¿eh? Ella se murió y su hijo sigue viviendo. ¿Por qué? Porque siguen todavía vivos sujetos de esta muestra. Ahora sí, nadie puede refutar al doctor Cravioto de decir
que ese suplemento alimenticio que le dio a estos sujetos y a este no le dio, cómo impactó la vida de estos dos grupos de niños. Pero eso lo de chica. Bueno, eso fue su hipótesis. Pudo haber sido que dice Un año. un año, ¿sí? O sea, esa fue su hipótesis, ¿no? Por eso ahora eso que el ácido fólico, que el suplemento, o sea, por eso, por esa cosa. Pues claro que impacta. Muchísimo, de los datos que encontró eran terribles. Por ejemplo, los niños que estaban acá no pasaban de año, se caían mucho, han muerto más pronto, etc. Por los que sí tuvieron gravioto. Su hijo sigue viviendo. ¿Por qué? Porque dijo, es el impacto en la vida de estos individuos. Y puro dato, Nada de que si fue y que si los quería su papá, nada. Datos. Este es un estudio longitudinal. Que en México se hace muy poco. Fíjense, por ejemplo, siempre dice, ¿no? La educación impacta la vida de los individuos. Yo no conozco ninguna. Y miren que he estado en el sector educativo desde que egresé de la primera escuela. No he conocido ninguna investigación, de verdad, de carácter longitudinal que diga que la educación impacta en los individuos. Pueden hacer algunas inferencias, como lo hacen, pero lo hacen por el INEGI. Se sabe que del 100% de los niños de primaria que entran, solamente el 50 se gradúan. Del 50 que entran a secundaria, solamente el 25 entran a prepa. Y del 10% que entra a la universidad, solamente el 3% se titula. Eso pueden decir que no es eficaz la educación, con esos datos. Pero dijéramos que quieren decir los grandes gurús de la teoría educativa, ¿no? Que el modelo, ahorita que estamos con la reforma, dichoso, ¿sí? Que el modelo anterior de educación que tenían es malo en comparación al nuevo. Nadie puede decir que eso es real, porque no han tenido ni un dato de modelo pasado. A lo mejor si sacan algunos datos que con la nueva reforma van a salir más niños de licenciatura, pues tendremos que esperar a que entre ahorita la reforma y que el INEGI siga tomando datos para decir si en efecto, ¿verdad? Ahora se están titulando o saliendo más niños de licenciatura. Pero no existe que digamos, ustedes fueron niños piagetianos, lo hayan querido o no. Piaget. ¿Por qué? Porque la educación hasta hace 2 años, el gran teórico era Piaget. Toda la educación, desde que yo estaba, fue piagetiana. Hasta hace 2 años. Que cambió a un marxista, que es Vygotsky. Ahora se supone que todos los niños que están en las escuelas, el teórico que sustenta la educación es Vygotsky, que es sociocrítico, ¿sí? Porque Piaget era empírico. Fíjense nada más, O sea, Piaget es empírico, acá está, y Vygotsky es sociocrítico marxista. Supongo que con estas dos visiones, pues tiene que ser muy diferente la educación, ¿no? Digo, que si uno es totalmente piagetiano, conductista, y el otro es sociocrítico, que las zonas de reflexión, que las competencias. ¿Quién está haciendo análisis? Yo lo que trabajo con educadora le dije, por vida suya, todavía tienen niños piagetianos, analícenlos. ¿Ya están trabajando con Vygotsky? No, estos son los piagetianos y estos son vygotskianos. ¿En qué van a ser diferentes? Ya no lo hagan en el impacto de su vida. Digan, por ejemplo, vamos a ver, si yo estuve en preescolar, ¿cómo van a ser en primaria? ¿Cómo fuman en secundaria? Se supone que los vygotskianos están, ¿cómo se llama? ¿No viste ese chiste que, lástima que no lo traigo por ahí, que dice, ¿no? Que hace años los piagetianos decían, ¿no? Que para hacer las tablas, ¿verdad? Tenían que decir 2 por 1, 2, periquito, ¿no? Después ya vinieron los más suavecitos humanistas y decían, a ver, de la siguiente pregunta, contesta A, B o C, ¿no? 2 por 2 es igual a 6, 4, 3, ¿no? Después le dice, a ver, de 2 por 2 discute si en efecto es 4 y si es 4, ¿por qué? ¿No? ¿Sí me explico? Sí, o sea, dice, sí. Al final de cuentas, dice, ¿a dónde nos está llevando, verdad, los modelos? Si no han sido debidamente analizados. No se ha analizado su impacto social, su impacto económico, su impacto psicológico. No se ha analizado.
¿Cómo se llama el logo? Vygotsky. Entonces, Vygotsky. Vygotsky. Como Viga, Vygotsky. Con K. Con K. Y la tiene. Vygotsky. Sí. Vygotsky es un marxista. Imagínense. Sí. Piaget es un capitalista empírico, 100% los datos son duros. Entonces, ¿de dónde sacamos los modelos para poder hacer análisis longitudinales? Por ejemplo, nosotros. ¿Ha cambiado el tiempo libre? Ya déjense en la historia, en su familia. Las prácticas de tiempo Sí. libre, sí. A mí no me cuentas, ese es un rollo. ¿Dónde están los datos? Claro. Pues sí, es exactamente el problema, ¿me digo? No, pues sí ha cambiado. Pues sí, Pero la base, ¿cuál pero es? ¿dónde están los datos? O sea, tu opinión me parece muy buena, vamos a tomarnos un cafecito y me cuentas cómo ha cambiado tu familia, ¿sí? Pero eso no va a ayudar a la ciencia. Entonces, ¿qué necesitamos por lo menos? Pues a lo mejor, si queremos hacer un estudio longitudinal, pues entrevistar a los abuelos, si hay alguna, que todavía hay a veces tías, mis abuelas media longevas, ¿verdad? Ver, para que dijéramos, a ver, el bisabuelo era así, la abuela es así, los papás son así, y tener una línea de análisis. Ahora sí te creo, pero mientras es puro choro y rollo, como dicen los chamacos ahora, o sea, no nos están diciendo nada, porque no hay estudios, ni empíricos, ni de ningún tipo, ¿sí? Entonces, este es un estudio longitudinal. ¿Importante en nuestra área? Claro que sí. Por ejemplo, y si los digo ahorita, que estoy muy duro con el dinero, ¿no? Estamos analizando cómo es el ocio en los romanos, cómo es el ocio en los griegos, cómo es el ocio en Europa, cómo es el ocio en México, ¿eh? ¿Cómo fue en los aztecas? ¿Cómo fue en el porfiriato? ¿Cómo fue en la revolución? ¿Cómo fue en el periodo reformista? ¿Cómo fue con el periodo desarrollista de alemán? ¿Cómo ha sido, no? En los últimos. Yo, por ejemplo, he criticado mucho al PRD, pero si algo le han mirado al PRD en cuanto a Marcelo Ebrard, fue sus políticas de ocio, ¿eh? A lo mejor para nosotros, dicen, ay, sus payasadas de la pista de hielo y las albercas. Sí, porque a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad de haber ido al extranjero y a lo mejor ver nevar, pero para la gente pobre, que en su vida ha visto lo que es el hielo, por favor, hacían colas de 5 horas por 15, 20 minutos que los dejaban entrar a patinar, además a caerse ni a patinar, por eso pusieron luego las andaderas y todo eso, porque eran puros porrazos. Pero la gente iba con sus guantes, o sea, era el imaginario, ¿me explico? Ahí sí, era el imaginario. No he estado en Suiza, pero miren, ¿sí? Aquí está. Ya en la última creo que les puso hasta nieve, ¿no? Que bueno, eso fue el alucine, ¿sí? Pusieron a hacer muñecos de nieve. Porque al final de cuentas somos producto de un imaginario comercial, ¿sí? Que nos dice que en diciembre, pues qué fregados estamos que no tenemos nieve, porque el imaginario, ¿verdad? Comercial nos mete que la blanca Navidad, por favor, ¿no? Entonces, ¿cómo? Digo, no le va a caer a una persona de escasos recursos la cuestión de un imaginario social, aunque sea de consumo, una situación como esa. Y lo que es las albercas, que qué albercas, ahí tengo fotos, ¿verdad? Es ridículo, muchachos, ridículo. Eran de esas albercas, porque ya no lo reprodujo esto, que es una cosa que a mí me molesta. Quienes habíamos tenido que haber brincado primero, porque lo quitó este tarado, fuimos nosotros, ¿eh? Y nadie dijo nada, ¿eh? Quitó así, de bolón, ping-pong, todo lo que hizo Ebrard. Ni siquiera fue evaluada, lo quitó. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacía Ebrard? Compraba esas albercas mugrosas que son esas construidas. Lo digo porque tuve alumnos ahí trabajando de la maestría aquí de la UAI y decían que llegaban los niños y era muy bueno, porque no era que llegaran y se aventaran. Había un médico que los decidía. Los revisaba que no tuvieran honguitos, que no trajeran piojos y luego a su baño. Si traían piojos o problemas, los mandaba a otro lado, ¿sí? Para que le dieran ahí la medicina de los hongos de los pies, alguna cosa. Los que ya pasaban, los bañaban.
No los dejaban entrar con choninos como luego los vemos ahí en las playas, que entran con calzones, porque no tienen dinero, ¿eh? Los obligaban a bañarse. Y ahí están los niños, ¿eh? Les ponían un brazalete, como el ese de All Inclusive, ¿verdad? Pero ellos tenían, porque ese brazalete determinaba que tenían media hora en la alberca. Entonces había un maestro que pitaba, salían todos los que estaban adentro y luego ese brazalete entraba. Así que no podía quedarse un niño más, porque con el brazalete lo identificaba. Eso era todo. No había más, esas eran las playas. Pero ahí les va una anécdota de uno de mis alumnos que le dice, mira, a mí, dice, me impactaba, porque un día llega una mamá y me dice la mamá a mi alumno, oiga, ¿usted conoce a Maceo de Verdad? Dice, no, pero podemos pasar en el dice, diga, por favor, que gracias, porque es la primera vez en mi vida que mis hijos tienen vacaciones. Yo no puedo pagarles, llevarlos a Chapultepec porque ese día no como. Tengo que pagar pecera, y son 5. Pecera y después el metro. No como ese día. Sí. Y esa señora dice al alumno que llegaba todos los días con 5 niños y ella con las 2 canastas, ¿sí? De tortas. Entonces, cuando salían los niños ya del agua, felices de la vida, se iban ahí a una isleta por ahí, ya de pastito, a comer sus sándwiches. Todos los días caminando, la señora llegaba con sus hijos. Pues amor, no es nosotros que podemos entrar a una alberca o irnos a bucear, ¿eh? Son los 50 millones de mexicanos, ¿eh? Que no pueden llegar a Chapultepec porque vivían en Gustavo Madero. O sea, ir a Chapultepec era el lujo. ¿Alguien hizo investigación sobre eso? Nadie. ¿Evaluaron el modelo, los años que permaneció? Nadie. Entonces llegó un fulano y dijo, no sirve, lo que sirve. ¿Sí? Entonces, los datos nos sirven para analizar las relaciones, las estructuras, ¿sí? El impacto que se puede tener. Eso no se hizo nada, igual con que la educación, nada. Y así cambiamos de modelos. Así cambió este señor de modelo y política de ocio, que no he entendido que tiene, por cierto. ¿Sí? Entonces, los estudios longitudinales en este caso hubieran sido 6 años de análisis. ¿Qué opina la gente? ¿Qué es benéfico? ¿En qué creen que es benéfico? ¿Para qué les sirve? ¿Cuántos asisten? Si ha tenido impacto en los niños, en alguna cosa. ¿Sí? Ese es el estudio longitudinal. Transversal. Una sola medición, una sola vez. Y acabó. Nada más. Estando en la CONADE, me dice Ibar Zúñiga, oye, no tenemos, y no tenemos, después de nadie hizo y además llama basura. Dice, no tenemos estándares de crecimiento en lo que son las capacidades físicas básicas. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? Que todo el mundo las tiene, en todo el mundo. Alemanes, gringos, argentinos, todos. Que es fuerza, velocidad, resistencia, ¿sí? Fuerza en piernas, fuerza en brazos y fuerza en abdomen. Esas son las básicas. No había antes de IVAC ni un estudio sobre eso. Entonces me dicen, vamos a hacer un estudio transversal. Medimos, pesamos a 2,5 millones de niños en todo el país. La muestra no la hizo el INEGI. Procesar los datos tardó 6 meses en un CONALEP, para que después nos digan, ahí están los datos. Cuando terminó el sexenio, el siguiente que llegó dijo es basura y lo echó a la basura. Hasta la fecha no hay referencias de cómo estamos los niños mexicanos. Que nos encontramos cosas horribles, ¿eh? ¿Qué es lo que les digo? Las investigaciones empíricas, la sociología empírica nos sirve para darnos datos que nos hacen reflexionar. Una de las cosas que encontramos, que no sabíamos que íbamos a encontrar, es que el niño mexicano no tiene fuerza en brazos. 0, ¿eh? 0 fuerza en brazos. Junto al niño español o al niño alemán, hagan cuenta, a un niño alemán, bueno, que es mucho, el español, está entre 7 y 9 en media lagartijas. El mexicano no llegaba a 5. No llegaba a 5 en promedio. Quiere decir que hay cosas que realmente deben de preocuparnos, porque la fuerza en brazos es importante para todo, para el trabajo, para la diversión, para el sexo, para todo. ¿Sí? Y no hay. Los niños mexicanos no tienen fuerza en brazos. Pues ahí nos quedó el dato y se acabó, ¿no? Entonces, ese es un estudio, ¿verdad? Transversal. Una sola vez, mucha gente, una sola medida. Eso es.
Después vienen los estudios de opinión, que fíjense bien, la opinión, regularmente nos hemos ido por la finta de que la opinión más bien es lo que dice Mitofsky y todo eso, pero no. La opinión, por ejemplo, sería, ¿qué opinan sus papás? ¿O qué opinaban sus papás al principio cuando decidieron estudiar tiempo libre? Esa opinión ha cambiado conforme han pasado los años, pero sigue siendo la misma. Este es un estudio de opinión, ¿eh? ¿Qué opinan las otras carreras sobre nuestra área, eh? ¿Qué opinan los otros maestros de lo que nosotros analizamos, o discutimos, o revisamos, o leemos? A mí se me acercan luego maestros que dicen, la doctora me da pena porque le doy clase de tiempo libre, pero no tengo un libro de tiempo libre. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cuál es la opinión de ese maestro, que es de otra área, que además me dicen que es muy bueno, pero no sabe nada de tiempo libre? Entonces, ¿cuál es su opinión sobre una carrera en la que él es maestro? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la propia área? Esos son estudios de opinión, ¿eh? No nomás el Mitofsky y cosas así, ¿eh? Estos son estudios de opinión que sirven, ¿verdad?, para analizar las relaciones que tienen los grupos sobre un fenómeno. Quieran que no, una nueva profesión es un fenómeno social, ¿eh? Y esta es una profesión nueva, aunque ya tengan 40 años, pero es nueva. La motivación. ¿Qué motiva a la gente a participar en qué tipo de ocios? Porque la gente, toda, que yo conozco en general, odia la actividad física. No tienen idea, o sea, es increíble. Bueno, yo que de alguna manera estuve vinculada con el deporte muchos años, yo tengo compañeras que fueron campeonas panamericanas. Y alguna no fue campeona, pero fue olímpica. Lástima que nunca le sacaron la foto, ¿no? Una de ellas era gimnasta, ¿no? Ya no es gimnasta, todavía vive en Monterrey. La mujer no puede usar vestidos porque usa como esas que sacaron el Simpson, ¿se acuerdan? Esas como batas así colgadas. Y no usa zapatos porque no le quedan de lo gorda que está. A ver, ¿qué pasó con alguien de alto rendimiento, ¿Cuáles eran las motivaciones? O no tenía ninguna motivación y solamente fue presión social, presión familiar, lo que sea, para que ahora diga, perro. ¿Sí? Yo de actividad física, ni me digas, caminar, tengo que caminar, pero no quiero ni caminar. Fue atleta olímpica, campeona panamericana de gimnasia. ¿Qué le motiva? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y les voy a comentar de un caso, que ese fue un caso muy sonado, para que veamos cómo la motivación y la desmotivación puede hacer que uno truene. Ustedes ni eran planeados, ¿verdad? Cuando metemos los Juegos Olímpicos 68. En 68 no era el tibio el que estaba planeado para ganar una medalla. Ustedes no saben por qué estaba. Era un nadador que era Guillermo Echeverría. ¿No tienen idea de este chamaco? Ganó el Panamericano, el Preolímpico, todos, centroamericano, todos. Cuando llegó los Juegos Olímpicos, todos los periódicos, por lo menos una medalla, por lo menos una de oro. Su papá mandó duplicar la medalla de oro. Los mariachis estaban afuera. Se tiró, llegó el último lugar. ¿Sí? Hasta la fecha, sobrevive gracias al apoyo de los otros olímpicos. ¿Sí? ¿Pero qué le pasó? Se fue. ¿Se desmotivó? No, se fue. Bueno, mi mamá también participó en los Juegos Olímpicos del 68 y de hecho era del equipo nacional en natación y le tocó estar con él, estaban vestidos y estaban llorando y estaban temblando porque tenía mucha presión en su papá, sobre todo presión social. Entonces, él no quería cumplir, estaba en una muy triste, recuerdo cuando estaba no te preocupes, mira, disfruta la competencia. Pero era tanta la presión que obviamente cuando no estás tan presionado es cuando destacas como periodista. El problema aquí es que entran mucho los deportistas y eso genera mal. El muchacho no volvió a funcionar. Ustedes lo ven llevando periódicos y papelitos de un lugar a otro, el Comité Olímpico.
la presión psicológica. ¿Y cuál era su motivación? El tibio, por Dios, por eso era tibio, porque nadie daba un quinto por él. Tibio. ¿Sí? Por eso le decían tibio. ¿Sí me explico? Pues claro, como el hombre no tenía ninguna presión, llegó en primer lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues era tibio, me dijo. No, nadie daba un quinto por él, vaya, era el tibio. Entonces, analizar los sentimientos, los deseos, la presión, la motivación, la desmotivación. Es muy importante, ¿eh? Este es de carácter cuantitativo, pero igual de carácter cualitativo. Pero de carácter cualitativo, vaya que podemos sacar datos. No me digan, por favor, que además no lo vayan nunca a hacer, ¿eh? Que estén con unos niños duro y duro. Oye, campeón, vas a ganar, y vas a llegar, y vas a llegar. No llega y dice, no te preocupes, ya vete. Oigan, por favor, pónganse a pensar toda la presión, todo el empuje, y de repente, ni te preocupes, vete, y va a decir aquel, bueno, y entonces... Es que hay un proceso, ¿me explico? De desaclimatización a la presión. Para decir, oye, no, mira, vamos a analizar qué fue lo que salió mal, vamos a sentarnos. No te preocupes, campeón, vete ya, ¿no? Y llega aquel con toda la carga de que dijo, bueno, todo el tiempo dijo que tenía que ganar, que iba a ganar, y no gané. Ya no regresa, ¿eh? Ya no regresa. Y eso lo digo también para todas las actividades, ¿eh? Para el excursionismo, para la natación, para todo. Por eso precisamente, ¿verdad? No hay que poner tanto en la cuestión de que sí vas a llegar, sí lo vas a hacer. Y si no lo haces, pues si no lo haces, ustedes tuvieron el código de que sí va a llegar, pues hay que bajarle, ¿verdad? Sí, poco a poco. Y eso es precisamente el análisis de lo que es la motivación y la desmotivación. ¿Sí? Después las actividades y el tiempo y movimiento. Gracias a estos estudios de análisis del tiempo y movimiento, ¿sí? Y yo lo digo con pena, porque también soy educadora física. No hay forma en que podamos defender las relaciones. No hay forma. Hicimos una investigación hace 2 sexenios con la UNAM, afortunadamente, si no me matan, y dijeron, a ver, vamos a ver cuáles son las actividades que hace un maestro de educación física y cuánto tiempo y movimiento le lleva a cada año. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaba a ver de que cada niño tiene que hacer 30 minutos de actividad física diaria, no moderada, extrema, intensa, ¿sí? Y entonces decían, pues vamos a ver dónde la sacamos, ¿no? Vamos a ver qué hace un maestro en su clase. Los resultados, de 60 observadores de la UNAM, en 60 escuelas del Distrito Federal, seleccionadas al azar, fue que los maestros de educación física hacen de 5 a 7 minutos de actividad física moderada en su clase. 5 a 7 minutos de actividad física moderada. No. Siempre va a haber obesos, aunque haya 5 clases de educación física a la semana. Siempre va a haber obesos. No puede ser que le sumen 5, 30 minutos a la semana, ¿no? Se requieren 30 minutos diarios. ¿Qué es eso? De tiempo y movimiento. Sí. Entonces, podemos hacer, cuánto tiempo y movimiento y qué tipo de actividades la gente le dedica a su tiempo libre. Cuánto tiempo y movimiento y qué tipo de actividades son de carácter activo, pasivo, sedentario, artístico, físico, etc. Todos estos son precisamente metodologías empíricas para el análisis de la realidad. Entonces, este tipo de estudio es el que ustedes tienen que plantearse. ¿Cuál va a ser? ¿Sobre cuál va a ser? ¿En qué, verdad, van a quedar? Ay, Dios mío. Nada más como un ejercicio último ahorita. Que me va súper rápido. Estábamos ahorita hablando, por ejemplo, de las correlaciones. Vamos a decir, y estamos diciendo que el padre influye en la direccionalidad del ocio de sus hijos. ¿Okay?
Ese es el estudio que vamos a hacer. Este es un ejercicio, obviamente, ¿no? Pero ese es el estudio. ¿Qué mido? ¿Cómo lo mido? ¿Qué hago? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Cómo me acerco a la realidad? Que tienes que meter. ¿Perdón? Hay que ir con el sujeto directamente. Sí, Puede hacerlo. ¿Y qué le preguntas? Antes tiene que definirse la metodología. ¿Qué vas a llegar y decirle? Oye, ¿cuáles son las prácticas negativas para ti? Va a decir, pues ninguna. Todas me gustan un montón. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es para los empíricos, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Pues sería, el proceso de Este es transversal. El estudio que ahorita van a hacer es transversal. Olvídense de los muchos. No se puede, vaya. En la materia no se puede. ¿Sí? Ahorita, ¿qué se va a hacer? Formular un escenario que pueda ser directamente la pregunta del sujeto. ¿Cómo? ¿Cómo? Te pregunta lo que quieras saber básicamente de su pregunta. Pues primero a ver si tiene tiempo libre. Después, ¿qué actividades? ¿Quién entiende el proceso? A ver, puede ser por medio de escala de Likert, como decimos en puede ser escala de Likert, puede ser cuestionario, puede ser inventario, eso, todas esas puede ser. Pero antes de eso, ¿qué? Observar. No. La pregunta. Sí. Y lo dijeron en su presentación, ¿eh? Los que acaban de pasar. Dijeron operacionalizar. Está en la presentación, ¿eh? O sea, esto se tiene que operacionalizar. Eso se tiene que operacionalizar. Ahora sí, díganme qué voy a coordinar. Primero, ¿a quién lo aplico? ¿A los papás o a los hijos? ¿O a los dos? A los papás. No sé, a ver, ¿cómo está el análisis? A los dos. Claro, tengo que tener una encuesta de la direccionalidad de los papás para ver si coincide con la direccionalidad de los hijos. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? El padre influye en la direccionalidad de los. Y entonces, ¿cómo sé cómo influye si no tengo qué es lo que quiero medir de él? En ese caso, a lo mejor, fíjense bien, podríamos hacer 2 o 3 divisiones para quedarnos con esto. Esta parte del padre influye, esta podríamos operacionalizarla de varias maneras. Por ejemplo, padre. ¿Padre qué influye? Porque padre no es que sean papás. ¿Qué es padre? De acuerdo al INEGI, ahí tenemos que empezar, ¿eh? Nada de que porque se me ocurre. De acuerdo al INEGI, dice que las familias son monoparentales, nucleares, extendidas y de otras. ¿Qué es monoparental? Un solo. Que solo vive con papá o con mamá. Nucleares, que vive con papá y mamá y a lo mejor tiene hermanos. Extendidas, que ahí vive con los tíos, con los abuelos y con todo el mundo. Y con otra, pues que puede vivir con 2 papás, 2 mamás, o con tíos, o con hermanos, etc. ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué nunca hemos visto el concepto de tiempo y libertad como por sí mismos? Bueno, entonces cantamos de direccionalidad, ¿sí? Le cambiamos direccionalidad y le mandamos autotelismo. Porque el autotelismo implica libertad, implica satisfacción, implica autogestión. Ahora sí, ahí podemos hablar de libertad. Significa que depende del teórico, muchachos. ¿Sí? Y en este caso yo puedo decir que entonces este tipo de padres influye en la direccionalidad de los hijos. Y puedo decir que a lo mejor las familias nucleares tienen prácticas de ocio más autotélicas que los otros. Puede ser, no sé. Si defino esto, ¿verdad? Como esta variable. Esa puede ser una forma. La otra que puede ser es que digan en la forma en cómo educan estilos educativos de los papás. ¿Cuáles son los estilos educativos? 3 fundamentalmente. Autocrático, permisivo y democrático. Autocrático, que le dice qué hacer en tiempo libre. Le vale su opinión.
¿Sí? Permisivo, que le importa un comino lo que hagan. Y democrático, que les piden su opinión para lo que quieren hacer en su tiempo libre. Y que dependiendo del estilo educativo va a ser la direccionalidad de los. Autocrático, ¿cuánto? Autocrático, democrático y permisivo. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, ¿verdad? En lugar de esto sería autocrático, permisivo y democrático. Ahora sí me empieza a quedar más clara cuál es la correlación. No nomás es en qué influye tu papá. ¿Qué de mi papá? A lo mejor dices, no me interesa eso. Me interesa saber si entre más viejos, menos les importa. Ah, bueno, la edad de los papás influye en eso. No, que yo creo que es la educación la que determina. Ok, entonces la educación de los papás influye en la direccionalidad o en el autotelismo del ocio. Esas son cosas que tenemos que preguntarnos de lo que hemos observado, de lo que nosotros queremos, adentrarnos un poco más en este hecho o en este fenómeno. ¿Sí? Ahora sí, direccionalidad tendría que tener, ¿verdad?, ítems de carácter autotélico, exotélico, nocivo y ausente. Y aquí sí, como decía Cristi, puede ser una escala de Likert. Y si es escala de Likert, ¿cuántos ítems debe de tener cada uno? 3. De 3 a 5. 3 ítems de autotelismo, 3 de exotelismo, 3 de nocivo y 3 de ausente. ¿Sí? En una forma de graduación que digamos siempre, a veces, nunca, o me gusta, no me gusta, lo odio, o como quiera. ¿Sí? O sea, para saber qué es lo que opina. Este es el trabajo que tienen que empezar a. Estos son los empíricos, ¿eh? Este es el empírico. No hemos llegado a nada marxista, ¿eh? He querido que nos metamos un poco en la fenomenología y un poquito en lo empírico. Porque este es el trabajo empírico. Ahora sí, de aquí yo puedo sacar un instrumento que no me importa a quién se lo aplique, ¿eh? Aquí lo importante no es la persona. ¿Qué es lo importante? El dato. El dato. Ni siquiera se le pone nombre, ¿eh? No se le pone ninguna encuesta en el cuestionario si es cuantitativa el nombre, porque no importa el nombre. Lo que importa es el dato. ¿Sí se entiende más o menos? ¿Toño? Así como que, ay, no entiendo ni más. ¿Sí? Y ahora sí, ¿verdad? Ya con estas características, pues tenemos que empezar a definir, ¿eh? ¿Cuál va a ser la práctica de campo? Ya, espero para la siguiente semana ver los resultados de la sociología comprensiva, ¿eh? La teoría formal, la teoría sustantiva, los ideogramas, para el siguiente lunes, que empezamos otra vez con Weber y con sociología comprensiva. Para el equipo 1, no sé quién es el equipo 1, ustedes. Y no quiero que me repitan en Weber, ¿verdad? Ah, es que estudia la ética protestante. No. ¿Por qué Weber, a través de ese libro, hace un ejercicio hermenéutico? ¿En dónde está la base? ¿Qué es la hermenéutica y cómo la aplica la ética protestante? ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Ajá, porque los oigo así como, no oigo ni una mosca, o sea, o ya están espantados, o están así, atónitos, o así. Ya. Espantados, ¿Están espantados? Para el lunes. El otro ejercicio era para el lunes, el que dejé la vez pasada era para el lunes. Exacto. Esto de que Entrevisten, saquen las precategorías, ¿verdad? Yo subí el material inmediatamente, ¿eh? El ejemplo de sus compañeras de su el año pasado está ahí. El libro de Mihaly está ahí. El ejercicio que hicimos aquí está ahí. Así que no hay como mucho para dónde hacerse, ¿eh? No me fui de aquí hasta subirla. Pues ahí están. Profesor, tengo una pregunta. Entonces, para lo de, bueno, eso es en el videograma. Para la práctica de campo, nosotros tenemos que crear nuestra propia pregunta de investigación. Sí. Ya no sería la de... No, esos ejercicios, aquí a todo dar. Ah, pues todos estos son ejercicios. Ahora viene su ejercicio. Su ejercicio. Su propuesta. ¿Sí? Su hecho. Que puede ser, si quieren, el mismo para todos. Eso sería interesante, porque sería la visión empírica, fenomenológica y marxista de un mismo fenómeno. Eso sería muy interesante, porque las tres aportan información a los fenómenos y a los hechos. ¿Sí? ¿Omar? ¿Qué? Estamos espantados porque somos de la
Bueno, lo hemos ido construyendo poquito a poquito, ¿sí? Estoy dando los ejemplos muy despacito, despaciados. Así que no hay ningún problema. Espaciados, para que no haya así como que confusión. Cuando diga dato empírico, que no quede la menor duda. Es cuantitativo, que lo importante van a ser las gráficas, las regresiones y las correlaciones. Déjame ponerle un ejemplo de correlaciones. Lo puse. ¿Me puedes, por favor, bajar eso? Nada más lo vemos rápido, ¿eh? Ya te habíamos comentado que ya nos dieron fechas para la práctica. Ahora vamos a ver el día 1 y es del 21 al 27. ¿De qué? De octubre. No me he dicho nada. Sorry. Todavía no están en las A ver, aquí dice participación de las dimensiones de ocio. Y aquí está, Cintia, esta es la correlación. ¿Cuál es la correlación aquí? La experiencia de ocio es satisfactoria nunca y siempre. ¿Qué quiere decir aquí? Esta es una correlación, ¿eh? Esta es una. ¿Eso qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir? Fíjense bien, ¿eh? La experiencia de ocio es satisfactoria. ¿Qué quiere decir? En este y en este. ¿Qué es esto? Primero esto. Que para los prepuestados no es importante tener experiencias satisfactorias y que hay una correlación perfecta de uno. Esto es muy importante y poco importante. ¿Qué es lo más importante ahí? ¿Si es importante o no es importante? Ahí dice que sí. Quiere decir que la correlación es perfecta, que sí es importante para esta gente. Y que no es importante para eso que están aquí abajo. Estas son las correlaciones que estaban haciendo ahorita, que estaban. ¿Pero quiénes son los dos? Esta es la gráfica, pero esta es la correlación, esta es la que requiere fórmulas. Este es ANOVA, Chi cuadrada, Pearson, todas esas. Aquí también las tienen que saber. ¿Sí? Aquí está. Experiencia de ocio satisfactoria por sexo, femenino y masculino. ¿Para quién es más importante? ¿Para las mujeres o para los hombres? Las mujeres. Para las mujeres, ¿verdad? Para los hombres no. Eso no se saca además de capturar los datos, ¿eh? Eso tiene que aplicarse una fórmula. ¿Qué es lo que van a tener que hacer los empíricos? ¿Sí? Estas son las dichosas fórmulas que están basadas. Estas son las correlaciones. Ahora sí, chicos, podéis iros, que la clase se ha terminado. Amén. Sí, es que si te das cuenta, el 2021 es sábado, ¿verdad? O sea, hay un día para eso.